La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó, El Doctor en Casa TV. Estaba hablando, ¿cómo están todos? Bienvenidos, esto es El Doctor en Casa. Nosotros hoy vamos a hablar de un tema, por eso que yo ya estaba hablando acá ya con el doctor y me distraje porque de verdad es un tema muy interesante y muy importante. Vamos a hablar de cómo detectar las lesiones precursoras del cáncer de colon. ¿Y por qué digo que es tan importante? Porque ¿qué cantidad de cáncer de colon hay? Y lo digo evidentemente en el mundo también, pero acá en nuestro país, sin más o menos sin falta, alguien le conoce a alguien que tiene o que tuvo cáncer de colon. Entonces es un tema muy interesante y lo vamos a hablar con el doctor José María Mesa, él es médico cirujano y coloproctólogo. Antes de presentar a nuestro invitado, veamos esta placa, por favor. El colon es el órgano que representa los últimos 150 centímetros del tubo digestivo y termina en el ano. El cáncer de colon es la tercera causa de muerte por cáncer en nuestro país, en hombres y mujeres, y la primera con ubicación dentro del tubo digestivo. Los estudios precoces y el acceso a la información han colaborado para el diagnóstico de lesiones precursoras y el tratamiento eficaz. Esto vamos a hablar con nuestro invitado, el doctor José María Mesa. Doctor, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Vivi? ¿Cómo estás? Un gusto para mí nuevamente estar aquí en tu programa. Y bueno, un saludo a toda tu teleaudiencia. Un placer para mí siempre poder informar a la ciudadanía a través de tu programa que se ve en todo el país. Me consta, porque mis pacientes me cuentan. Así que poder dar estos datos importantes que vos bien estabas hablando acerca de lo que es el cáncer de colon. Hoy, actualmente en este año, ocupa el tercer lugar. Hacía 10 años atrás estábamos en cuarto lugar, pero evidentemente esta enfermedad progresa cada vez más y más en poblaciones jóvenes. Antes era una enfermedad que se veía mucho en personas mayores de 55, 60 años y hoy estamos viendo en personas de 40 años para arriba. Entonces hay que tomarlo con mucho cuidado. Tenemos los medios de diagnóstico que nos ayudan mucho a la detección precoz y poder así salvar vidas. Claro, porque cuando llegamos a tiempo uno puede curarse de esta enfermedad. Eso es lo importante de todo lo que vamos a hablar y que vamos a conocer y que el doctor nos va a explicar, es que si se llega a tiempo se puede curar. Ahora, doctor, ¿por qué hay tanta cantidad de cáncer de colon? Es como que es una invasión, es como que es algo, antes era algo raro, ahora uno, quien más, quien menos, escucha fulano, mengano o la persona misma tienen. Influye mucho. Hay varios factores predisponentes que hacen que una persona pueda tener lesiones precursoras de cáncer. Ahí es donde entra la importancia de la prevención y el rol nuestro como médicos, educadores para la gente, para que la gente sepa cuáles son los factores de riesgo que yo tengo para sufrir un cáncer. Y se comienza siempre, el grupo etario es importante, la edad. Pasados los 45 años, todos tenemos que hacernos el chequeo del colon. Acá traje unas maquetas. Sí, interesantísimo. También así quiero mostrarle a la gente. El colon representa, como dijiste en tu primer video, los 150 centímetros finales del tubo digestivo. O sea, 1,5 metros, 150 centímetros. 1,5 metros mide el colon y termina con el recto y con el ano. Ya. Esto mide 1,5 metros. Y todo eso es lo que se examina con el estudio de la colonoscopía, que es el estudio hoy gold estándar por el cual uno puede prevenir y puede tratar las enfermedades del colon. Yeah. Entonces,
O sea, con la colonoscopía vos estás y mirás y ves todo ese 1,5 metros de colon. 1,5 metros. Y si encontrás una lesión, ya sacás. Eso es lo importante y que la gente tiene que saber, porque hasta hoy es un tabú. La gente tiene mucho miedo a hacerse el estudio. Es que todo lo que tenga que ver con el ano es un tabú, sí, doctor, totalmente. lastimosamente. Entonces, bueno, la edad es un factor predisponente. A mayor edad tenemos que estar más atentos. Otro factor predisponente es, por ejemplo, la alimentación, fundamental. Hoy todas nuestras comidas tienen productos químicos. Sí. Todas, hasta la verdura, la ensalada. No creas que porque comes frutas y verduras agroquímicos, los chacinados, embutidos, carnes, todo. Lo que se cocina al humo. Los asados. Entonces, estamos ingiriendo todos los días compuestos químicos que hacen que se alteren las células de nuestro tubo digestivo. Y finalmente eso también conlleva a padecer de lesiones precursoras de cáncer. Y la gente te pregunta, ¿y qué como? Te dice. Claro. ¿Qué como? Y bueno, tenemos que tratar de siempre comer lo más saludable posible. Sí, lo que está en nuestras manos, por ejemplo, en la cocción de los alimentos, qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Siempre les pido a mis pacientes que coman comidas hechas en la casa, comidas hechas al vapor, hervidas, evitar las frituras. ¿Al horno? Al horno también es recomendable. Y el tema del asado, doctor, porque somos el país del asado, cada vez que se puede se tira algo ahí a la parrilla. ¿Cómo hay que cocinar el asado? El asado en lo posible siempre se cocina a las brasas. Sí. Es lo mejor, evitar que el humo le llegue mucho humo a la carne, porque está demostrado científicamente que el humo tiene nitritos que al fijarse a la carne se convierten en nitratos que son altamente cancerígenos. Sí. Cuando hablas a las brasas es con carbón. Con carbón, pero ya pasar el carbón todo prendido. Ah, claro, no poner la carne y que comience a... Exactamente, entonces y bien cocida una carne. El asado todos comemos, vamos a seguir comiendo siempre. Sí. Lo ideal es, como te digo, cocinar de esa manera y no comer todos los días o evitar el consumo excesivo. Yo siempre también les pido a los pacientes que tengan una dieta equilibrada. Si hoy me comí una fritura, porque tampoco le prohíbo que coman lo que les gusta, porque si no después ya no vienen más a la consulta. Claro, y no y te yo hacen quiero caso. Que vengan. Entonces, Entonces, los alimentos siempre tratamos de direccionar hacia lo que más convenga para evitar el cáncer de colon. Claro. Bueno, de esto vamos a hablar en el programa. En minutos nada más volvemos. Ahora un corte y enseguida estamos de vuelta. Bien, continuamos charlando con nuestro invitado. Estamos hablando de cómo detectar las lesiones precursoras del cáncer de colon. Y vamos a ver este primer material, por favor. Los pólipos son lesiones precursoras del cáncer que no presentan síntomas. De ahí la importancia de realizar análisis y procedimientos de detección precoces, ya que si se descubren y resecan tempranamente, se evita que se transformen en lesiones malignas. Tal cual, nosotros, como te venía diciendo, los factores predisponentes, además de la nutrición, de la edad, 45 años, la falta de actividades físicas, la obesidad, el excesivo consumo de alcohol, tabaco, todos son factores predisponentes. La herencia también entra dentro de factores predisponentes. Si yo tuve un papá, una mamá
abuelo, abuela que tuvieron. Yo tengo una tasa mucho más elevada de poder tener hasta un 10% cáncer de colon que la población general. Ya. Entonces, las recomendaciones siempre son que si yo tengo algún síntoma, porque ahora quiero entrar un poquitito a hablar de los síntomas, los pólipos que bien dijiste, que dijiste no se sienten. Yo puedo tener un pólipo ahora, estoy normal. Puedo tener varios pólipos y estar así como estoy. No tengo ninguna sintomatología y de ahí la importancia de hacerse el chequeo del colon a través de Primeramente nosotros solemos pedir un test de sangre oculta en materia fecal, porque la mayoría de las lesiones dentro del tubo digestivo en cierta proporción eliminan pequeñas dosis de sangre que se pueden mezclar dentro de las heces, pero que muchas veces si yo miro no me doy cuenta. Claro. Entonces yo eso analizo y veo que hay sangre oculta en mi materia fecal. Si ese análisis a mí me viene positivo, porque la mayoría no quiere de entrada hacerse una colonoscopía, un estudio caro, invasivo, tiene su preparación, tiene su riesgo. Entonces te dicen, doctor, ¿yo qué puedo hacer para no de entrada someterme a esto? Te pido un test de sangre oculta y vemos. Si viene positivo, te haces la colonoscopia. Entonces ahí es donde, dale, el paciente acepta y vamos por paso. Pero deberíamos hacernos como prevención. Claro, como prevención. No necesariamente si tenés o no tenés y qué sé yo. O sea, hacerse ya para que vea el médico cómo estamos por ahí adentro. Totalmente, como prevención. Y si yo tuve algún síntoma, con más razón. Claro. Supongamos que yo tengo 25 años y tuve un sangrado. Yo puedo hacerme el tratamiento. Claro. Y después hacerme un test de sangre oculta. Y si me viene negativo, me quedo tranquilo. Claro. Sé que mi sangrado probablemente fueron mis hemorroides o algo que comí. Entonces, esa es la manera que nosotros tenemos que hacer los estudios previos. Y bueno, si tengo un guayaco positivo, un test de sangre oculta positivo, me someto a la colonoscopía. Claro. Pero hablando de la colonoscopía, usted dijo que a partir de los 45 años hay que hacerse cada tanto, cada cuánto, ¿cómo es? Y la colonoscopía, hoy la Sociedad Americana de Cáncer, ellos ya tienen como protocolo, y eso también nosotros lo utilizamos acá en gran medida, en la Sociedad de Coloproctología, a partir de los 45 años. Yo, paciente, ¿Una vez al año? No, paciente de 45 años, yo le digo siempre que pisa mi consultorio, sale con una orden de colonoscopía. Se hace cada 5 años. Ya. Si el colon es normal, le digo en 5 años te repetís de vuelta. Entonces con ese estudio yo miro todo este órgano, los 1,5 metros, y si veo algún pólipo o alguna lesión que yo no siento, con eso ya me sacan. Claro. Lo que pasa es que como dijo doctor, los pólipos no se sienten. No. O sea, uno puede estar tranquilo y feliz, tener un pólipo chiquitito, pues va creciendo, va creciendo, va creciendo, y esa es la lesión precursora del cáncer, ¿verdad? Después eso se puede convertir en cáncer. Pasa 10 años y se convierte en cáncer. Generalmente entre 10 a 15 años un pólipo se maligniza. O sea que hay tiempo. Hay tiempo, por eso se hace cada 5. Ya. Antes se hacía cada 10, pero después, justamente porque se veían lesiones ya cancerígenas antes, se bajó el periodo a 5 años. Entonces, cada 5, si un colon es normal, es un tiempo prudente. Doctor, cuando vos haces la colonoscopia, estás mirando ahí adentro y aparece un pólipo. Ya sacás el pólipo, no pensás 2 veces, ¿verdad? No. Y después se analiza ese pólipo. Se analiza. Se envía todo lo que vos saques, se biopsia y se envía a anatomía patológica. Porque depende del tipo de pólipos. No todos los pólipos son cancerígenos. Hay algunos que son benignos y siempre van a ser benignos, y hay algunos que sí son los pólipos adenomatosos que pasados ciertos años se transforman en cáncer. Y si yo tengo un tipo de pólipo que es muy agresivo, yo te puedo decir, bueno, yo te tengo que hacer otra colonoscopía en 1 año, porque tengo que ver si no volvió a crecer. Claro. O no tenés más. Entonces, dependiendo de la anatomía patológica, yo puedo decir, te haces en 6 meses, te repito en 1 año, en 3.
¿verdad? Claro. Varía el tiempo. La colonoscopia obviamente se hace con anestesia, Con sedación. con sedación. Sí. O sea, vos te vas tranquilo, feliz, después salís, no pasa nada. No, ni te acordás. Cuando vas a entrar en la sala de procedimiento ya te duermen. Ya. Y después ya cuando estás en la sala de... Y no queda ni una molestia, nada. A veces gases. Ajá. Gases, a veces un poquito de distensión abdominal porque se introduce Claro. gas para Sí. distender el colon y que se pueda ver todo por dentro. Entonces si el paciente te dice, me sentí todo hinchado después, pero le damos algún... Claro, pero eso es... algún antiespasmódico, algo para los detalle. gases. Tengo un caso así, una anécdota cortita, Sí. que te cuento, una paciente de edad ya de 80 años. Ujú. Yo suelo indicar un poquito hasta los 80 o pasados los 80 la colonoscopía. Después si no tiene ya nada en el colon, Claro. ya eventualmente ya no le pido un estudio muy agresivo. Y la señora tenía un poco de pérdida de peso con 80 años y tenía sangrados por el ano. Entonces ella me decía que ya no se quería hacer, porque ya es de edad, no se quería hacer. Y yo le dije, animate, hacete porque es bueno saber que tenés. Claro. Es un estudio rápido, muy poco riesgo tiene, porque la colonoscopía tiene sus riesgos, pero en muy baja proporción. Y se hizo y le vino un pólipo premaligno, que era la causa del sangrado. Ya era un pólipo bastante grande, a punto de ser un cáncer, porque era un pólipo bien grande, y le extirparon, ¿verdad? El pólipo y se hizo en un ente público ella el estudio. Se tenía que internar y cuando vino me mostró y me dijo, esto era lo que me estaba sangrando y si yo no me animaba a sacar, ¿en cuánto tiempo esto podía malignizarse? Me dijo. Y no iba a pasar 6 meses probablemente, y ya tenías un cáncer de colon. Y porque te animaste, te hiciste, ahora bueno. Y la señora de buen estado general, mira, Sí. puede vivir, no sé, 15, 20 años si se cuida, ¿verdad? Claro. Y con eso si le aparecía, a lo mejor no pasaba 6 meses, porque así es el cáncer. Sí. Aparece y si vos no te tratás, en 6 meses te lleva. Sí, tal cual. Es así. Bueno, es importante lo que nos está contando el doctor. Y me decías que cada vez aparece más temprano también, ¿verdad? Sí, hoy se ve ya en pacientes muy jóvenes. Nosotros estamos operando pacientes de entre 40 y 50 años ahora, bastante. Jóvenes. Justamente en la semana pasada, 2 pacientes, uno de 43 y uno de 47, operamos con el equipo, quirúrgico con cáncer de recto y de colon. O sea, con cáncer ya. Con cáncer, ya sí, te digo, pacientes muy jóvenes están llegando a la consulta y bueno, nosotros tenemos un equipo bastante multidisciplinario en el hospital del IPS y ahí manejamos una alta tasa de pacientes con estas enfermedades. Y La colonoscopía se hace ahí en IPS Sí, se hace. sin ningún problema, ¿verdad? De control y de todo. sí, se hace. Tenemos el típico problema que todos conocemos de IPS, que es las largas listas de espera. Claro. Que eso a veces ya, como yo les digo a mis pacientes, no queda mucho en mis manos a ese poder. Sí. El que viene hoy operarle ya la semana que viene, ¿verdad? Que cosa que es algo imposible de hacer ahí. Pero con más razón, hay que tomar turno ya. Sí, por eso la prevención es importante. Sí. Eso es lo que yo siempre quiero recalcar a través de los medios, que tenemos que prevenir y no llegar cuando ya es tarde. ¿Cómo se previene, doctor? Buena alimentación, primero. Explica la buena alimentación. Buena alimentación, todo lo que dijimos anteriormente, no exagerar con comidas muy grasosas, con comidas procesadas, embutidos, enlatados, fiambres, consumir comida siempre hervida, al vapor, al horno, evitar el exceso consumo de bebidas alcohólicas, el cigarrillo. Hoy me preguntan por el vapé si también influye. También influye. Sí. Tampoco recomiendo. Hacer regularmente 30, 40 minutos alguna actividad física todos los días es importante. Dependiendo de la edad, de patologías de base, siempre hablando con su clínico o su médico de cabecera, lógicamente, hacer el tiempo que a un paciente se sienta bien
y el tipo de ejercicio también, porque no todos pueden hacer la misma actividad física, Claro. pero hacer algo. Entonces todo eso es importante y hacerse los chequeos ante cualquier síntoma. Llámese un sangrado, empecé a bajar de peso, me siento muy débil, no tengo fuerza ni ánimo para nada, tengo una alteración en mi tránsito intestinal. Antes regularmente me iba al baño 1 o 2 veces, hoy me voy cada 3 o 4 días. ¿Por qué cambió eso? Si mis heces se volvieron muy finitas, ojo, puede ser un cáncer que esté obstruyendo el paso de la materia fecal y hace que las heces vengan muy acintadas. Eso es un síntoma que hay que atender también. El paciente cuando viene con heces acintadas finitas, muchas veces está ante un problema de cáncer que está obstruyendo y no deja pasar la materia fecal. Si tengo familiares con cáncer de colon, familiares cercanos, papá, mamá, abuelos o hermanos, entonces todos esos son factores que tienen que hacer de que yo vaya a la consulta periódicamente y que me maneje un especialista. Fantástico. Bueno, vamos a hacer nuestro primer corte, volvemos enseguida. En casa estamos con el doctor José María Mesa, médico cirujano, coloproctólogo. Estamos hablando de las lesiones precursoras del cáncer de colon y lo más importante, cómo detectarlas, cómo podemos, ojalá, encontrar esas lesiones precursoras antes de que sea cáncer, de manera que se saquen las lesiones, los pólipos y uno pueda seguir viviendo tranquilo y feliz. Esa es la idea. Pero para eso tenemos que hacernos los estudios. Doctor, la consulta. Usted me dice, si una persona ve que cambia su manera de ir de cuerpo, las heces, o de repente tiene algún sangrado, entonces le hacen un análisis primero de heces y luego la colonoscopia, eso. Así mismo. Pero si una persona, no sé, tiene 50, 60 años, nunca en la vida tuvo ningún problema, ¿se tiene que hacer lo mismo? Claro. Y ahí es donde entra el juego de la prevención. Y ahí entra la prevención porque ya tiene edad, que es un factor de riesgo. Probablemente ese colon ya sufrió muchas agresiones en la vida. Llámese comida, vicios. Entonces, yo puede que esté con algún pólipo adentro que no sienta y si no me lo saco, eso a 10, 15 años claro, se transforma en cáncer. Entonces, como yo te dije, si yo tengo un paciente de 45 años que entra a mi consultorio, yo tengo la obligación de contarle acerca de lo que es el estudio y de orientarle para que se haga. Claro. Por todos estos motivos de los que hablamos. Pero también entra en juego ahí un poco la decisión del paciente. Claro. No todos se quieren hacer. Nosotros hoy no podemos obligarle a nadie a hacer algo que no quiere. Tengo pacientes que me dicen, yo no me quiero hacer y no me voy a hacer. Genial, es la responsabilidad de cada uno. Pero mi obligación como médico es decirte que a partir de esta edad te tenés que hacer porque puedes tener un cáncer a futuro. Doctor, de todas las colonoscopías que usted hizo, ¿hubo alguna que salió y no había nada, ningún pólipo? Muchas veces sí. ¿En serio? Sí, son normales y bien, porque nos hace sentir muy tranquilos. Claro. Si no hay nada y la colon no es normal, y al paciente también le decimos, mira, tu colon está sanísimo, nos vemos en 5 años. Sí. Genial. Esa es la mejor noticia que le puedes dar a un paciente. Claro. Porque siempre están muy ansiosos. Inclusive cuando vienen con la biopsia y te dicen, mira doctor, yo no sé qué me salió, algo salió ahí, pero no sé qué es porque no entiendo y léeme rápido porque me angustia. Claro. Entonces,
le decís, no, quédate tranquila, esta es una biopsia normal. O si hay algo, generalmente ellos ya leen y googlean. Sí, obvio. Entonces doctor. ya vienen con, para mí que me salió algo malo, te dicen. Ajá. Y bueno, y entramos ahí a hacer un poquito de psicólogos también para tratar de... Porque el paciente que viene con un cáncer es un paciente en donde hay que enfocarse desde varios puntos Sí. para el tratamiento. Sí. No es solamente, mira, yo te opero, esto te tengo que sacar y te interno pasado mañana y te operamos. No. Hay que manejarlo con nutricionistas, con psicólogos, con radiólogos, con oncólogos. Es un trabajo multidisciplinario. Nosotros los cirujanos coloproctólogos, entonces se trabaja con un conjunto de colegas que finalmente nosotros hacemos que ese paciente esté contenido. Porque no es solamente el paciente con cáncer, es su entorno también. Claro. Es la familia, tu marido, tu señora, tus hijos, todos están ahí sobre un paciente que ya con una enfermedad que uno nunca sabe cómo puede terminar, Claro. ni nosotros, ¿verdad? Entonces, pero siempre nos manejamos en base a pronósticos de sobrevida, en base a la enfermedad, porque todos los cánceres tienen ciertos estadios que nosotros Claro. decimos, este estadio es muy avanzado, esto, pero bueno. Doctor, entre hombres y mujeres, ¿hay así una prevalencia de quién tiene mayor cantidad? Acá en nuestro país es 1 a 1. Ajá. En la misma proporción, hombres y mujeres, ocupamos el tercer lugar, índices de estadísticas del Ministerio de Salud. Dios mío, es altísimo. Estamos teniendo en Paraguay hoy aproximadamente 12 casos, o sea, 12 personas mueren cada año por cáncer de colon por cada 100.000 habitantes. Eso nos da más o menos en un año en todo el país. Si analizamos que somos 6 millones de habitantes teniendo este último censo, ¿verdad? Porque 2 millones están afuera. Sí. Más o menos entre 900 a 950 personas fallecen por cáncer de colon por año. Muchísimo. Sí, ese es el número hoy. Es muchísimo, es muchísimo. Doctor, la alimentación tiene que ver, el tema de ser estreñido o no también tiene que ver con esto, en ponerte más, tener más posibilidades de tener cáncer de colon. Y ¿O no? en realidad que cuando hablamos de estreñimiento, bueno, tenemos que ver un poquito la causa, el por qué un paciente es estreñido. El estreñimiento es un síntoma, no se considera como una enfermedad, pero eventualmente el paciente consulta cuando no puede ir al baño y te dice, doctor, me voy muy poco y muy duro. Necesito saber la causa. Entonces investigamos, mejoramos la calidad de la alimentación, la ingesta de agua, si tiene o no alguna enfermedad, y si no hay, realmente no tiene mucha relación la constipación o el estreñimiento con el cáncer. Pero debemos mejorar siempre ese mal pasar que nos trae no poder ir al baño. Claro, por supuesto. Bueno, veamos este otro material, por favor. Factores que incrementan la predisposición de aparición de pólipos. Ser mayor de 50 años. Tener sobrepeso u obesidad. El sedentarismo o inactividad física. El alto consumo de alimentos procesados, bebidas alcohólicas y el cigarrillo. Los antecedentes familiares de primer o segundo grado de cáncer de colon. Todos esos son factores predisponentes y que si la gente está escuchando y dice, yo ya tengo 60 años, nunca me hice el estudio, o tengo un abuelo que tuvo cáncer de colon y yo nunca me chequeé, bueno, les esperamos en la consulta. Realmente. O si tuve algún síntoma como fui al baño y he visto sangre, me salieron... La mucosidad también es un dato importante porque a veces el paciente viene y te dice, estuve defecando y emití como una flema, como parecida a la clara del huevo.
Eso es muy característico de los cánceres. Entonces, mucho ojo cuando ese tipo de secreción sale con la materia fecal. Eso también hay que tener. No solo sangre. Claro. La flema o el moco es muy característico de los cánceres de colon. O una alteración ya en el hábito defecatorio. Perfecto. Bueno, veamos, tenemos otro material, ¿sí? A ver. Algunos síntomas que alertan de lesiones dentro del tubo digestivo. Cambio de color de las heces. Cambios del hábito intestinal. Sangrado rectal. Puede ser un signo de cáncer o de afecciones benignas. Molestias abdominales. Pérdida de peso y palidez. Cansancio fácil. Tal cual, todos esos síntomas que ya vinimos hablando, hay que anotar y podemos entonces, si tenemos menos de 45, podemos iniciar con un test de sangre oculta. Si tenemos más de 45, ya someternos a la colonoscopía, que es un estudio un poco más caro, más costoso, tiene su preparación, requiere internación. Entonces, eso también siempre a la gente le interesa. Claro, ¿cómo es el tema? Explíquenos cuál es la preparación previa que pasa después, cómo se hace. Bueno, el test de sangre oculta es simplemente tomar una muestra fecal y llevar al laboratorio. No hay mayor problema. Generalmente el laboratorio te da una dieta que haces unos 2 o 3 días antes y después con ese análisis ya tenés el resultado a las 48 horas. La colonoscopía sí, generalmente se le da al paciente una preparación colónica el día previo al estudio, en donde se le dan unos laxantes que hace que el paciente vaya al baño hasta que sus heces salgan como el agua. Claro, para que esté todo limpio, ¿verdad? Que esté todo limpio el tubo digestivo, y la mejor referencia es mirar y cuando empiece a defecar así blanco como el agua, quiere decir que tu colon está limpio. Porque si introducimos el colonoscopio y hay lleno de heces o materia fecal, no se ve la mucosa. Claro. Y pueden pasar desapercibidos los pólipos pequeños. Entonces, una mala preparación no me sirve. Yo estoy obligado a decirle al paciente, te preparaste mal, estaba lleno de materia fecal el colon, tengo que volver a repetirte. Y es un estudio que no es muy barato. Para mucha gente le es un poco caro, cuesta dinero, entonces no es simpático que te digan no vi nada porque estaba lleno de materia fecal. Entonces, en promedio dura entre media hora a 40 minutos una colonoscopia. Una vez que termina el procedimiento, el paciente pasa a una sala de recuperación, más o menos unos 40 minutos a una hora, y una vez que se estabiliza ya se retira, se puede ir a la casa. Siempre acompañado, no es recomendable que el paciente venga solo manejando. Claro. Entonces, si viene en vehículo, lo ideal es que siempre vaya con alguien, y si viene solo, puede ir solo, pero que se vaya en taxi, en Bolt, ¿verdad? Claro, porque es por el tema de la anestesia, doctor. Sí, ¿verdad? porque uno queda sedado y queda con un poquito mareado. Siempre le decimos, te vas a levantar y vas a parecer como que estás un poquito borracho, le decimos. Entonces, es recomendable siempre que alguien le lleve a la casa. Esa es la recomendación. Y es un estudio que, como todo estudio invasivo, tiene sus complicaciones. Una de las más peligrosas y las más temidas es la perforación colónica, que hay que hablarlo con el paciente antes de hacerse el estudio, porque puede haber eso, una perforación con el aparato. Ay, no, doctor. Entonces, pero es menos del 0,01% el porcentaje de perforación, pero existe y está descrito en la literatura. Entonces, hay que hablar con el paciente y decirle, esto puede ocurrir, porque a veces el paciente ya te dice, mira, doctor, yo sé que esto se puede perforar si me hace. Pero eso no depende de la habilidad del médico que hace, doctor. También depende uno de los factores. De la y experiencia, más importante, no sé, la habilidad y la experiencia del endoscopista. Y lo otro también depende mucho de la anatomía del colon. A veces un colon que tiene esta característica es muy fácil de hacer una colon. Pero a veces el colon tiene bucles, se da vuelta, es más largo.
Entonces ahí cuesta porque el endoscopio tiene que ir dando vueltas. Claro. Y ahí en la manipulación uno puede rasgar la mucosa y puede perforar. Y eso uno no se da cuenta en el mismo momento de la perforación. A veces el paciente se va a sala y después de unas horas comienza con el dolor. Y bueno, eso requiere después de una intervención quirúrgica. Para arreglar. Ay, me asustaste ya, doctor. Pero es bueno que la gente sepa porque eso nosotros como médicos estamos obligados a informarle antes de hacerlo. Sí, bueno, pero es una posibilidad de 0,0 no sé cuánto. Sí, una posibilidad de 200, 300 pacientes. Demasiado mala. Yo ya estaba por tomar turno y cuando dijiste eso mala racha tenés que tener, sí. Claro. Y pensando en riesgo-beneficio, si vamos a pensar que todos se van a complicar, vamos a dejar de hacer colonoscopía. Claro. Y ahí nuestros índices de cáncer van a irse por los cielos. Realmente. Bueno, hacemos un corte, volvemos ya. Seguimos hablando con nuestro invitado, el doctor José María Mesa. El tema es detectar las lesiones precursoras del cáncer de colon. Y tenemos este material, por favor, que habla de métodos de diagnóstico. Veamos. Métodos de diagnóstico de lesiones precursoras del cáncer de colon. El test de sangre oculta en heces, test de Guayaco, es recomendable a partir de los 40 años. La colonoscopía es la más sensible para detectar pólipos y cáncer colorectal. Otros métodos son la colonoscopía virtual, el colon por enema, la sigmoidoscopía flexible. El tratamiento, una vez diagnosticada la enfermedad, es la cirugía. Bueno, contanos cuál es la colonoscopía virtual. Esa me gustó. Y la colonoscopía virtual es un método no invasivo. Muchas personas prefieren hacerse eso, justamente por el riesgo que tiene la convencional. También se te hace el mismo preparado del colon, se limpia todo eso, y uno va y es como si fuera una resonancia magnética o una tomografía. Entra en un equipo donde va sacando fotos del interior del abdomen y específicamente del colon, el interior del colon, y se puede ver en una imagen computarizada todo el marco colónico y se ven pólipos de hasta 0,5 milímetros para arriba. Pólipos menores habitualmente cuestan detectar, pero uno ve a través de la tele, de la pantalla, una imagen, como si fuese una tomografía. Creo que la gran mayoría de las personas conocen las imágenes de tomografía. Es muy parecida a la colonoscopía virtual y te muestra así el colon. Te puede mostrar en 3D todas las partes, si hay estrechez. ¿Cuál es la falencia? Que si hay algún pólipo, no te puedes quitar. Y tenés que hacerte la colonoscopía convencional. Y el costo es un poco más cara que la colono convencional. La colonoscopía virtual es más costosa y lastimosamente no tiene la posibilidad de hacer un tratamiento. Claro, eso es una imagen para ver cómo está. Sí. ¿Verdad? Es para hacer el diagnóstico. Para hacer el diagnóstico, que sirve súper bien. Para los pacientes que no se quieren hacer, que se hagan eso primero. Colonoscopía virtual es excelente. El paciente que pueda hacerse también. Ahí está, pues. Porque, como te digo, es más cara que la colonoscopía convencional. Entonces, es una opción. Bueno, después decía, ¿cómo es? El colon por enema. Y el colon por enema es parecido, solamente que se te hace un enema varitado con contraste y se va tomando fotografías, radiografías del abdomen de diferentes partes. Y también se puede ver así todo el marco colónico como una placa de radiografía
ya hoy se ve a través de la computadora y se ven si hay estrechez, dilatación, si hay bultos o pólipos dentro del colon. La limitante también es que pólipos muy pequeños no se pueden ver y que no tampoco se puede tratar, no se pueden extirpar. Son todos estudios de imágenes. Ya. Entonces, la colonoscopía, como bien hablamos, es hoy el método gold estándar en todo el mundo. Así mismo. Y para nuestra cultura general, ¿qué es sigmoidoscopía? Es una colonoscopía, pero que llega hasta acá. La colonoscopía llega hasta acá. Inclusive entra dentro del intestino delgado unos 10 a 15 centímetros. Sin embargo, la rectosigmoidoscopía solamente llega hasta acá. Pasa que el 60% de los tumores del colon salen en el tercio distal del colon. Entonces, si yo no quiero someterme a una colonoscopía completa, me puedo hacer hasta acá y ya puedo tener más o menos un 60% de descartar de que haya lesiones que puedan ser precursoras de cáncer. Pero hay gente que elige eso porque si ya te vas a hacer, hacete que te vean bien ya todo, creo yo, ¿verdad? Ese es mi pensamiento. Claro. Si te vas a hacer, hacete todo. ¿Para qué te vas a hacer hasta ahí? Claro. Hacete un poquito más y ya sabes completo todo, 100%. Cómo está el tubo digestivo. O sea, yo hoy ya creo que es un método que se descartó. Se sigue usando, pero yo ya no uso. Particularmente yo es colonoscopía. Doctor, mostranos tus maquetas y explícanos, por favor, porque es muy interesante poder ver, porque hablamos, sin embargo, ahí está y podemos dimensionar mejor. Si me hago una... Acá. Me acercas un poquitito la imagen. Tiene algunas lesiones acá a ver, el colon. Está. Sí. Y bueno, todo esto es el marco colónico y aquí, por ejemplo, se ve el recto que está ampliado acá. Sí. Todo las enfermedades que vemos acá se pueden llegar con el dedo, con el tacto rectal. Que hoy mucha gente ya no se quiere hacer, pero es lo más importante para detección de hemorroides internas. Se pueden ver dentro del recto, se pueden ver lesiones como inflamaciones, proctitis, se pueden ver tumores, estos son ya cánceres de recto, hay lesiones benignas, como por ejemplo inflamatorias como los abscesos anales que están acá, o las fístulas perianales que están acá. Estas son todas otras patologías más del ano que se diagnostican muchas veces con la simple inspección. Un tacto rectal, que por cierto no es muy agradable, pero nos ayuda muchísimo a poder detectar las enfermedades. Nosotros ya hacemos el diagnóstico y ya podemos tratar. Y el colon, como bien dijimos, que mide 1,5 metros, esto solamente con colonoscopía. Esto entra a través del canal anal y va observándose todo este trayecto hasta inclusive el intestino delgado se llega. Se pueden ver los últimos 15 centímetros del intestino delgado y si hay alguna enfermedad dentro del tubo digestivo, con el equipo de colono ya se toman las biopsias, se toman las muestras y se manda a estudios. Doctor, y vos en algún momento de la entrevista también dijiste, que, bueno, este colon, así, este está bien, pero puede haber, hay algunos que están enrollados. O sea, ¿no es esa la estructura normal de un colon? No, esta es la estructura normal del colon. El colon normal es así, pero hay a veces variantes en las estructuras anatómicas de cada organismo. A veces mi organismo no es igual al tuyo. Algún colon rebelde que tiene unos rulos por ahí. Y algunos tienen, nosotros le decimos colon en guirnaldas cuando el transverso es muy largo, o en bucle cuando el colon sigmoides, por ejemplo, es muy largo y gira. Entonces, a eso se le llama dólico colon. El dólico colon es un colon mucho más largo y eventualmente son personas que tienen problemas de estreñimiento. Porque tiene que hacer un trayecto mucho más largo el bolo fecal para poder expulsar. El manejo siempre es conservador, a no ser que produzca mucha sintomatología, el paciente definitivamente no pueda ir a defecar, se puede notar también por opciones quirúrgicas. Pero eso ya es la anatomía, nací así. Claro. Es mi anatomía. ¿Y cómo uno sabe cómo está su colon? Solamente haciéndose el estudio. Sí. Todo lo que yo te pueda decir, si yo no hago una colonoscopía, siempre van a ser presunciones diagnósticas.
el estudio solo se hace con colonoscopía y con biopsia. Biopsia de las lesiones que están dentro del tubo digestivo. Y esos son los métodos de diagnóstico que usamos hoy en todo el mundo. En todo el mundo. Doctor, también dijiste, el colon pudo haber tenido ya varios años de agresiones con la comida. ¿Cómo le agredimos al colon? ¿Con qué tipo de comida? ¿Haciendo qué? Y siempre con comidas fritas, grasosas, alcohol, bebidas gaseosas, todo lo que tenga mucho conservante, que tenga productos químicos, agroquímicos. Siempre se va agrediendo el colon con los años, porque así como dije anteriormente, el colon, cuando tengo una lesión precursora de cáncer, eso no quiere decir que aquí a 6 meses, a 1 año se va a malignizar. Eso pueden pasar entre 10, 15 años para que se malignice, para que se vuelva cáncer, ese pólipo. Los pólipos son como carnecitas que salen en el colon, pequeñitas, y eso va creciendo. Y producto de esas agresiones salen los pólipos. De ahí la importancia del control colonoscópico, pero para hacernos un control colonoscópico tenemos que estar informados. Claro. Porque si no nos enteramos, como hay pacientes que vienen a los 60 años a consultar conmigo y me dicen, doctor, yo nunca sabía que existía este estudio, porque nunca me dijeron, nunca leí. Entonces la mejor forma siempre, por eso agradezco siempre que me invitas de poder llegar a la gente y que la gente sepa, se informe a través de los medios de comunicación, las redes sociales. Leer, informarse para saber, y que deje de ser hoy ya un tabú esto, sí. Porque realmente los jóvenes hoy es increíble cómo vienen a la consulta, inclusive algunos ya te llegan con el diagnóstico, mira doctor, bueno, me pasa esto y estuve leyendo y para mí que es tal cosa, y ya saben lo que tienen, y inclusive ya saben todo lo que nosotros tenemos que hacer en el consultorio. Qué bueno. Todo. Y bueno, eso es porque se informan, claro. Y eso salva porque... Salva vidas, eso es lo que pasa, estamos hablando de salud, de vida. Sí, mira que tuve pacientes jóvenes que por no venir a consultar por miedo o vergüenza, terminaron con colostomías definitivas, terminaron sin colon, fallecieron, claro. Porque dejan pasar y se van nomás a la farmacia, se compran algo y se automedican. Yeah. Entonces siempre es importante perder ese miedo, informarse y acudir a la consulta cuando se presentan los síntomas de lo que estuvimos hablando. Así mismo. Bueno, hacemos un pequeño corte, ¿les parece? Volvemos enseguida. Bueno, estamos en la parte final del programa, pero yo quiero que el doctor José María Mesa nos dé alguna recomendación en estos minutos finales. Y bueno, para todos los que nos ven y principalmente llevar una vida saludable es importante desde el punto de vista nutricional, de todo lo que hablamos referente a comidas, bebidas, el hábito de tener una rutina de actividades físicas, ejercicios es importante, hacer chequeos permanentes con un profesional de cabecera que pueda evaluarme todo lo que es mi condición general desde el punto de vista cardiopulmonar. Hoy sabemos que el cáncer de mama, el cáncer de útero son los cánceres que más matan gente, y hoy está el cáncer de colon dentro. Entonces consultar con un especialista ante los síntomas que yo pueda tener dentro del tubo digestivo es mi recomendación más importante. No perder el miedo, y que no sea un tabú esto de visitarle al coloproctólogo y poder llegar a diagnósticos precoces para poder salvarnos de una enfermedad de tan mal pasar, no solo para el paciente, sino que para los familiares y el entorno, como es el cáncer colorectal,
que hoy está ocupando ya el tercer lugar de muerte por cáncer en nuestro país. Así que esa es mi recomendación para todos los que nos ven, Vivi. Y agradecerte una vez más por darme este espacio para poder informarle a la ciudadanía, a los paraguayos. Y feliz siempre de estar aquí en tu programa hablando contigo. Doctor, nosotros que estamos felices y le agradecemos la presencia y lo invitamos para un próximo programa porque el tema es muy interesante y hay mucho que hablar todavía. Muchísimas gracias y un saludo nuevamente para toda tu teleaudiencia. Gracias, doctor. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides lo que te digo siempre porque es cierto, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.